Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 8, 3 de 4 de un Forgarenay basados en el libro. Toma la llave si me quedo dormido. ¿Cómo puedes entrar a dormir? No me voy a parar a abrirte, dijo Kim en voz baja. Camol sonrió y las tomó de su mano antes de que Kim entrara apresuradamente a la habitación y cerrara la puerta de inmediato. Camol miró hacia la puerta por donde desapareció Kim y se sintió cómodo y aliviado de haber venido rápido a ayudar a Kim. Ahora se encontraba a salvo. Camuel se fue a otro lugar que había abierto para sus subordinados. ¿Podría interrogar a los hombres de Danai? Sawandi Cap saludó a Camuel mientras entraba a la casa y veía que sus subordinados estaban de pie y otros esparcidos por las esquinas de la habitación. En medio del salón, los subordinados de Danai estaban en estado de confusión. Estamos esperando que decida qué hacer con esa gente, dijo Com. Camuel fue y se sentó en el sofá que estaba frente a los subordinados de Danai con una expresión tranquila. Los miró intensamente, su expresión era diferente a la que tenía cuando estaba con Kim. No preguntaré mucho, la orden de tu jefe era capturar a mi esposo Kim, ¿verdad? Camuel dijo en voz vaga. Los subordinados de Danai se miraron con incredulidad, las manos de aquellos hombres estaban envueltas en cuerdas. ¿Dices que nos vas a dejar ir? Preguntó el otro subordinado de Danai. Los soltaré y yo cuidaré de ustedes, ¿pero me dirán todo? Preguntó Camuel con los ojos entrecerrados por completo. Hey, respóndele. Un subordinado de Camol pateó la espalda de la otra parte y lo obligó a responder. Oh, sí. Kundanai quiere que su esposo negocie con él, respondió el otro. ¿Por qué no viene y pregunta directamente si quiere tener negocios conmigo? Tal vez tenga la amabilidad de dárselo sin que tenga que sacrificar sangre como esta, respondió Camol. La otra parte se sentó en silencio porque no estaba en condiciones de pedir mucho. Zeke, saca tu teléfono. Solo dámelo, no tienes que tardar mucho, murmuró Com, antes de seguir adelante para encontrar el número de Danai hasta que lo encontró. ¿Lo llamo ahora, señor? Preguntó Com. Camol asintió. Presiona la llamada y tráemelo, respondió Camol. Com presionó la llamada y cuando escuchó el tono de espera, le dio el teléfono a Camol. Camol cogió el teléfono y esperó para hablar con Danai. Está bien, Danai, respondió Camol con frialdad, provocando que la otra persona se congelara en silencio cuando supo que no era la voz de su subordinado. ¿Tú? Danai parecía vacilante, no estaba seguro de quién era la persona con la que estaba hablando. ¿Estás diciendo que no recuerdas mi voz? Preguntó Camol de nuevo. Camol, Danai habló con voz profunda. Sabía que sus subordinados definitivamente lo habían hecho mal. ¿Cómo conseguiste ese número para llamar? Preguntó Danai, solo para estar seguro. Mis subordinados lo encontraron en el bolsillo de los pantalones de tus subordinados, entonces solo presioné para llamar, respondió Camol molesto antes de escuchar un fuerte gruñido por parte del otro. Tus subordinados son débiles, pero no te preocupes, los mataré, así en el futuro ya no te causarán problemas. Quizá les ponga cemento y los arroje al mar, dijo Camol en voz baja. Todavía tenía una expresión tranquila que no se alteró, mantenía la calma cuando hablaba con sus enemigos. Pero alguien me pidió que no hiciera algo demasiado duro, así que no pensé en hacerlo, pero eso no significa que no haré nada, dijo Camol y Danai escuchó en silencio. Solo te llamo para decirte que enviaré a tus subordinados a tus manos. Espero y los recibas bien, Danai. Camol terminó de hablar y colgó. Luego se volvió para mirar de nuevo a los subordinados de Danai. Los enviaré a la casa de su amo. No se preocupen, dijo Camol, agachándose frente a los tres hombres, volviéndose para parecer agudo y asintiendo con la cabeza. Com lo conocía lo suficiente como para saber qué hará Camol a continuación, así que se acercó a él con una expresión quieta. Camol agarró a uno de los subordinados de Danai. Com, hagamos que la gente llame al médico para que vea estos síntomas. Porque alguien tiene un dedo roto aquí, dígale que prepare el equipo y los ayude con sus heridas, dijo Camol, refiriéndose a un médico conocido de esa área. Lo dijo antes de mirar la cara de la persona que Camol sostenía la mano. ¿Sabías que alguien que es violento con mi esposo solo tiene un destino? Preguntó Camol, mirando a Com con incredulidad, pero Com no se atrevió a decir nada ni preguntar nada. Camol comenzó a agarrar el dedo del otro. Pero ustedes no son lo suficientemente valientes como para tocar a mi esposo, dijo Camol con tono burlón. Tendré que disculparme con ustedes. Espero y entiendan que realmente no soy una persona amable, Camol dijo antes de que alguien pudiera reaccionar. El sonido de algo rompiéndose fue seguido de un fuerte grito.